No, lo veo allí. Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Bueno, ya saben ustedes que esta semana es un poquito especial. Ayer teníamos una tertulia de 1 hora de los avatares del Real Oviedo en la Liga y hoy toca los avatares del Sporting de Gijón. Analizamos la jornada de ayer, analizamos toda la temporada, esos 8 partidos que lleva el Sporting de Gijón. Y lo hacemos, no lo vamos a hacer de forma habitual, es decir, con las secciones, lo vamos a hacer con una sección exactamente igual que ayer y va a ser la tertulia. Damos paso a ella en un momento. Juego de Dos recupera la próxima semana, el próximo lunes, el formato habitual de 2 horas. Lo dicho, la tertulia del Sporting de Gijón en un momento, 1 hora por delante con la gente roja y blanca. Saludos amigos, muy buenas noches. Hoy día no habitual, al ser martes, pero la actualidad mandaba. Ayer el Sporting de Gijón jugaba sus partidos en Madrid frente al Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano, por lo tanto, hoy hacemos la tertulia del Real Sporting de Gijón. Paso a presentarles ya directamente a los 4 contertulios que me acompañan. Borja Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Señor Tino, buenas noches. Buenas noches. Señor Mino Nava, buenas noches. Buenas noches. Y Diego Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Bueno chicos, victoria del Rayo Majadahonda, derrota del Sporting de Gijón. Borja, otro partido del Sporting fuera de casa con una imagen no muy buena. Una imagen lamentable, básicamente es así. O sea, la imagen fue lamentable en un campo donde se tiene que jugar al fútbol, que es el Wanda Metropolitano. No hay disculpas de que si el campo es pequeño, como Santo Domingo, Alcorcón, un equipo recién ascendido como el Rayo Majadahonda, que nuevamente ha dado un baño táctico al Sporting. Cualquier equipo de segunda división se lo da. Y bueno, pues con pocas armas, un equipo que venía de 3 derrotas seguidas, recibiendo goleadas, que el Extremadura en ese campo hace 3 semanas ganó 1-4, pues el Sporting hace nuevamente el ridículo. Fuera de casa y bueno, 2-1, derrota. Y bueno, el sábado tocará el Reus, con el apoyo del Molinón se ganará y volverá y seguiremos en el bucle hasta que se rompa, o en casa o fuera, a ver cuándo se rompe ese bucle. Tino, hablábamos antes que un partido en el estadio se ve de distinta forma en televisión. Tú tuviste la oportunidad de estar ayer en el Wanda. ¿Cuál es tu análisis del partido de ayer? Bueno, la verdad es que es la tercera vez que voy al Wanda. Me parece un estadio precioso, junto al de San Mamés. Me parecen los 2 mejores estadios que hay ahora en el fútbol español. También me gusta mucho el del Betis, pero yo creo que bueno, al ser nuevos se les nota un algo más, ¿no? Bueno, estábamos en la parte baja del Wanda, estábamos las 2 aficiones juntas. Según enfocaban la cámara, me parece que estaba a la izquierda los del Sporting y a la derecha los del Rayo, pero en el medio estábamos tanto la gente del Rayo Majadahonda como nosotros, sin ningún problema. Yo estaba con gente del Rayo Majadahonda y ellos animaban al Rayo y yo protestaba con el Sporting sin ningún bueno, problema. Al final, ¿no? Lo que debe de ser el fútbol, ¿no? Efectivamente, ¿no? Creo que son los radicales los que hacen que esta convivencia
alguna vez no sea posible, no es el fútbol, son los radicales, somos nosotros, somos las personas, ¿no? Completamente de acuerdo. Y efectivamente comentábamos fuera de cámara antes de entrar que bueno, hay cosas que se ven en el campo que no se ven en las imágenes de televisión, porque lógicamente la cámara enfoca el balón, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí coincido con Borja que el Sporting hizo un muy mal partido. Bien es cierto que me pareció los primeros minutos que el Sporting salía a presionar al Rayo Majadahonda. Se jugó casi todo el partido, el primer tiempo en el campo del Rayo. Lo que pasa es que el Sporting presionaba, conseguía el balón, efectivamente, pero era incapaz de hilvanar el juego. Creo que no dio ni un pase al delantero centro del Sporting, a él, no le dio ni un solo pase, no ha participado, no participa. Y sin embargo, se veía que al Rayo Majadahonda, incluso en esa situación, estaba muy cómodo. Además, el Rayo hizo 3 ataques, un gol anulado por fuera de juego, una parada de Mariño y el gol. O sea, estaba la sensación en el campo de que el Sporting quería atacar, quería hilvanar el juego, pero no hilvanaba el juego, no jugaba al fútbol, no combinaba para crear peligro, dominaba solo territorialmente, tenía el balón pero sin crear peligro. Y sin embargo, daba la sensación de que el Rayo en un contraataque te podía hacer gol. Pero pensando en cómo juega el Sporting, dices, bueno, la línea segura del Sporting es la defensa. O sea, es muy difícil hacerle peligro, o sea, crearle oportunidades al Sporting. Sin embargo, ayer no fue así. O sea, en ese sentido hemos dado un paso atrás. Sobre todo yo creo que en el segundo gol, ¿no? El primero es una contra perfecta, el segundo gol hay más desparajuste en la parte de atrás. Sí, bueno, es cuando el Sporting está más lanzado, pero eso no quita que, bueno, el desequilibrio táctico que hubo, bueno, pues deja mal no ya solo a los jugadores, sino creo que deja también mal un poco a la dirección técnica. Mino. Bueno, vamos a ver, abundando en lo que destino, efectivamente, al principio se veía que el Sporting hacía una presión muy alta, pero muy poco eficaz. Incluso se podía ver que el medio centro, Kofi, estaba presionando también, pero esa es una presión. ¿Cuántos balones realmente recuperó el Sporting que luego creó peligro? Ninguno, porque el primer disparo a puerta fue en el minuto 72. No consiste, o sea, la versión de Cazela cerrando líneas de pase y con una primera línea de 4, pero detrás alguien tiene que evitar los pases en vertical que da el equipo contrario. Por eso el Rayo Majadahonda llegó 3 veces, o 4, y una metió gol, otros se la anularon. Bueno, el gol realmente fue un error en la salida de la pelota y tal, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo un error ya de planteamiento, porque no consiste en ir a presionar de cualquier manera, sino que hay que tener un plan. Mejor será que presionen 4 y los 2 medios centros estén pendientes precisamente para evitar cuando se cuela en la primera línea, que estén ellos allí y no meterlos todos a presionar deslavazadamente y tal. Y luego cuando tú dices que no hacemos jugada, es que el Sporting juega muy deslavazado, no se apoyan, no basculan para la gente estar junta, tocar la pelota, hacer triangulaciones, eso no se hace. Pero eso es el problema del sistema. Bueno, esa es mi opinión. Diego. Bueno, coincido plenamente con mis compañeros, ¿no? La verdad es que fue un partido bastante desastroso. El Sporting intentó en los primeros minutos, lo que decimos, una presión, pero una presión sin sentido, porque las presiones, yo creo que si juegas a presionar, tienes que jugar con una presión moviendo todo el equipo y desplazando todo el equipo, no 2 jugadores puntualmente adelante presionan, porque luego el que está atrás se queda solo y bueno. Entonces, por un lado está el tema táctico del Sporting, ¿no? que deja mucho que desear, y luego lo que teníamos todos estos partidos cuando jugábamos fuera es que, bueno, por lo menos les costaba mucho hacernos ocasiones, pero ayer coincido plenamente con Tino. Había una sensación cuando ellos pasaban que dices, me la pueden armar, porque claro, al hacer una presión o defender tan mal, había distancia entre líneas, no se apoyaban, todo esto favorece que los centrales y la defensa los pueden pillar desprevenidos. Bueno, respecto al planteamiento de Baraja,
bueno, tiene una forma de ver el fútbol. Yo no creo ni que sea tan bueno como para haber ganado el año pasado 8 o 9 partidos seguidos, ni que ahora sea tan malo, pero cierto es que tiene que cambiar. Y a mí lo que me preocupa es que, bueno, evidentemente juegas con el Deportivo, con Osasuna, rivales por lo menos con un poco más de entidad, pero juegas con el Rayo Majadahonda, tienes que dar un puñetazo a la mesa, ser tú el que mande en el terreno de juego. ¿Y qué pasa? Que en el minuto, yo no sé si fue en el minuto 60, 65, hace el primer cambio, con un doble cambio, y hace un cambio doble cambio, hombre por hombre. Hombre por hombre. Entonces, tú esperabas que, bueno, que meta un segundo delantero, que intente algo diferente. Porque hay cosas que se repiten, y si se repiten y ves que salen mal, lo que hay que procurar es cambiar, ¿no? Llevamos partidos jugando fuera y siempre lo mismo. Luego el tema del pie cambiado de Carmona y Loz, ciertas cosas que estás viendo que no funcionan y que no ves reacción. Eso es lo que más me preocupa, la reacción de Rubén Baraja. Cierto es que en el Molinón tenemos una racha buena, solo hemos perdido 2 puntos con el Numancia y es lo que nos está manteniendo. Pero claro, solo con los puntos de casa no vale. Nos está manteniendo para mitad de tabla, claro. De todas maneras, el primer chute a puerta fue una falta que sacó Carmona en el minuto 72. Sí. Y efectivamente, como tú dices, los cambios están hechos mal y tarde. Porque los 2 jugadores que salieron, efectivamente, está bien. Lo dijisteis los 2. Hombre por hombre, pero no era hombre por hombre. No, había que haber sacado, en mi opinión. Yo hubiera quitado a Lot y hubiera jugado con 2 delanteros, aunque el otro no se sabe muy bien si es delantero todavía, pero bueno, lo presumimos. Y había que haber quitado a Kofi, por ejemplo, y entonces sacar a Nacho. Entonces sí que ahí habría un cambio, quiero decir, en calidad. Defensivamente perderías, pero ¿para qué te servía perder defensivamente si, aparte de que necesitabas ganar y estabas perdiendo, te metieron un gol con Kofi en el terreno de juego, ¿no? O sea que yo creo que uno de los defectos de Baraja es que lee mal los partidos y luego los cambios los hace tarde, porque este cambio tenía que haber sido aproximadamente en el minuto 60. Si os fijáis, un partido lo podemos dividir en 3 partes, de 30 minutos. La mayoría de los entrenadores sobre el minuto 60 suelen hacer los cambios porque es cuando el equipo contrario está más agotado y deja más espacios. Claro, no puedes esperar al minuto 65. Incluso yo creo que en este partido lo tenía que haber hecho en el descanso. Y bueno, esa es mi opinión sobre que los cambios fueron mal hechos y tarde. No por los 2 jugadores que entraron, sino por los que salieron. Porque había que tratar de jugar con 2 delanteros y compensar la pérdida de un jugador de creación quitando un medio centro defensivo y sacando, en este caso, a Nacho Méndez. Sí, porque al final le pillaron a Kofi en el segundo gol, y es un balón que no llega a recuperar, y luego sí que es cierto que Pibernes, el francés, tiene mala suerte porque resbala, probablemente, pero luego estás viendo el desajuste total en el centro ese, ¿vale? Está bien que resbale, que es una jugada de mala suerte, pero hay 4 jugadores al lado del balón y atrás Canella solo con 2. La gente decía Canella, digo, Canella está con 2 solo. El equipo estaba roto claro, y recuperas, te recuperan un balón y en 3 pases se te ponen adelante y tú no has llegado a defender. Bueno, la semana pasada, antes de ir a Majadahonda, nos vendieron que el Rayo Majadahonda juega como el Barça Guardiola, es decir, atrás, que había que presionar arriba, y en eso se ha quedado Baraja. Y el Sporting cayó en la trampa. El Rayo Majadahonda hizo fútbol directo. Hizo lo que quería con el Sporting, tácticamente. Claro. Yo creo Tácticamente, porque el equipo se rompió por ir arriba, porque no está trabajada la presión arriba. Ese es el problema. Entonces, para eso hay que trabajar por semanas. Entonces, el Rayo Majadahonda no salió jugando la pelota. Entonces, balón arriba Aitor, te pilla con perdón en bragas, y las 2 veces que te llegaron, 2 goles. Pero es que yo creo que hasta que llegaron al túnel del Negrón, ni Baraja ni los jugadores se dieron cuenta. Es que es así, es que se vio desde el principio. Porque yo el Rayo Majadahonda no vi que fuese el Barça de Cruyff ni el Barça de Guardiola sacando la pelota. Pero acordaros la semana pasada, toda la turra que nos han dado con que el Majadahonda jugaba al toque, que jugaba tal. El entrenador del Rayo Majadahonda hizo su trabajo y el Sporting picó de pardillo. Este año se le comparaba con la cultura, lo hablábamos antes, con Exacto, la cultura del año pasado, que la tocaba muy bien, pero hay que marcar goles. Pero claro, hay que saber tener un plan B. Iriondo lo tiene,
cayó la trampa al Sporting con todo el equipo, pero ganó el partido, y luego, que sí, que sacas a Blackman, que sacas a Nacho Méndez, sí, vale, jugar con 2 puntas. Puedes sacar a Blackman, puedes sacar a Traver, puedes sacar, si llevas a Neftali, si lo quieres llevar, para sacar 4 delanteros. Pero eso hay que trabajarlo durante la semana. Pero es que el Sporting, todos los partidos fuera de casa, es plano. Plano. Bueno, mira, este era un partido, Borja, era un partido que... Pero es plano el Sporting. Que todo entonces el mundo no hay plan decía, B. No hay plan decía, B. en las redes sociales estaba saliendo mucho, creo que aquí se comentó, algún tertuliano que vino, dijo que el Sporting tenía que mandar en los partidos, tenía que dominar los partidos, tenía que fuera él el que impusiera el ritmo de los partidos. Ayer le dieron el balón. En casa lo hace, ¿no? No creas. Sí, bueno, más que fuera, o bastante más que fuera. Empuja a la gente. Claro, porque está en Molinón y sin embargo, yo sabéis que he mantenido en las tertulias que he venido que dicen que los jugadores del Sporting tienen calidad. Yo no lo dudo, simplemente he mantenido que los jugadores del Sporting no han demostrado la calidad que se les supone. Este era un partido para que el Sporting mandara, para que impusiera su ritmo, para ganar el partido. Le dio el balón, el Rayo Majadahonda. Le dio el balón. Pero ¿cuál es el resultado? El Sporting ha tenido el balón, al principio ha dominado todo el primer tiempo. No, y la segunda. Pero sin embargo no ha generado fútbol. No ha generado fútbol. Entonces, bueno, y ahí voy. Han tenido la oportunidad de demostrar una calidad y han perdido una muy buena oportunidad de decirnos: somos buenos, tenemos calidad, vamos a llevar el equipo arriba, vamos a luchar por estar arriba. Bueno, a partir de ahora yo creo que hay que ponerse... Hace 3 meses ¿Cuál es el objetivo del Sporting? Hace 3 meses que han empezado la pretemporada. Y todavía no sabemos a qué jugamos. A ver, hay un problema, yo la plantilla, bueno, ves hombres, ves detalles, y puedes decir, bueno, este tiene una buena calidad. Todo eso hay que conjuntarlo, porque tú dices que 3 meses, hubo jugadores que llegaron la última semana o con la liga empezada. Pues eso habrá que preguntarle al señor Torrecilla. Uros Jurjevic y Álvaro Jiménez. Y han jugado todos, o sea que ya los mecanismos supongo pero los quiero decirte, ¿por ¿por qué tienes que esperar a que siempre nos pasa? Tú acabas en mayo, se acabó la temporada y fichas la última semana. Pero bueno, eso lo tendrá que explicar el señor Torrecilla. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que hay calidad, pero coincido plenamente contigo, tú tienes que mandar. ¿Qué más me da como jugador? ¿Tengo que preocuparme? Hombre, por supuesto que hay que estudiar al rival, pero si no tenemos más aptitud, es decir, más plantilla que el Rayo Majadahonda, pues apaga y vamos. Otra cosa es la actitud. Y ciertos jugadores, su actitud deja mucho que desear. Entonces, si tú eres... El Sporting, que se supone, no es que seamos, pero somos un equipo importante en la categoría y se supone con unos jugadores con un determinado nivel, pues tienes que dar un paso al frente. El año pasado, ¿quién lo daba? A lo mejor lo dio Sergio. Coincidió la gran racha del Sporting con la llegada de Johnny, y en cuanto Johnny bajó el Sporting. Entonces siempre tiene que haber, luego está Santos adelante, que las metía. Entonces, con solo 2 jugadores, fíjate lo que puede llegar a cambiar, y este año nadie toma el mando, nadie asume responsabilidades y nadie destaca. Es un equipo plano, sí. Os voy a dar el 11 de ayer, ¿vale? Y me comentáis si es vuestro 11. ¿Vale? El Sporting de ayer sale con Mariño, Molinero, Peivers, Babín, Canella, Álvaro Jiménez, Kofi, Sousa, Carmona, que marca el gol, Lozo y Jurjevic. Bueno, de este 11... En un principio repitió el 11 que le dio buenos resultados, entonces podemos considerar que sí. Que lo que funciona no se toca, ¿no? No se toca. Entonces, sí, en un principio, bueno, podríamos considerar que el 11 podía ser válido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que un entrenador tiene una misión, estar en el banquillo y estar viendo qué está ocurriendo en el campo. Entonces, ese 11 no funciona, hay que cambiar. Entonces, yo lo que veo en Baraja es que, ya lo dije antes, bueno, que cambian mal y tarde. Pero como es muy fácil siempre echar la culpa al entrenador, yo voy a razonarlo. Voy a tratar de razonarlo. Vamos a ver. Un entrenador que no lee bien los partidos, ¿en qué se nota? El año pasado, ¿qué jugador cambiaba siempre? Rubén García. Rubén García. ¿Eso qué quiere decir? Que un entrenador que siempre cambia al mismo jugador, dice, bueno, voy a cambiar a uno que no es ni defensa ni atacante, que era el mejor del Sporting, para mí era de los mejores. Y tal.
siempre hace ¿qué cambio hace ahora siempre? El del portugués. Ahora cambia el portugués siempre. Quiero decir yo que tú... El portugués y el del serbio. Y el serbio. Bueno, vamos a ver, entonces tú cuando... Y ahora ya va turnando. ¿Cuál es lo importante? Yo valoro mucho, lo que más valoro en un entrenador, porque podemos discrepar en el 11, porque tú nos preguntas qué 11, ¿no? Yo podía decir uno, él podía decir otro, y podemos diferenciar. Sí, puede haber 2 o 3 variables. Puede variar, pero lo que importa es que tú, el entrenador, en el momento que está viendo el partido, sepa rectificar. Y eso es, yo puedo poner ejemplos de entrenadores que saben rectificar. Simeone en el Atlético de Madrid sabe rectificar, pero hay un momento para cambiar. Y bueno, y luego hay que saber, cuando cambias, hay que modificar la estructura del equipo. O sea, antes lo comentabas tú y lo comentaba más gente, ayer lo que no valía era cambiar jugador por jugador. Había que cambiar la dinámica, porque incluso antes yo dije que podíamos quitar a Kofi, pero se podía haber quitado un central. Mira, Cristian Salvador, que juega en el puesto de Kofi, en muchas ocasiones en el Sporting B jugó de central. Quiero decir yo, quitas un central que no estaba muy afortunado, a lo mejor como Pervés, colocas en este caso, dejas a Kofi y juegas solo con un central y con Kofi. En fin, hacer una variante. No puedes cambiar jugador por jugador. En el partido de ayer no, y en muchos partidos tampoco. No, y es un problema que aparte hablas, lo que funciona no se toca. Bueno, realmente funcionar el equipo, no hay un partido que hayas dicho tú, lo hemos hecho bien, hemos jugado tal, hemos mandado. No ha habido un partido de verdad que el Sporting haya destacado ni en casa ni fuera, pero es que fuera ha sido desastroso. Y repetir fuera lo mismo, pues tienes que probar variantes, y el que entrena y está con los jugadores por semana es Baraja. El que puede ver las alternativas, lo que no puede ser es que, no sé si era el tercero o cuarto partido de Liga, acabamos con medio Sporting B contra el Numancia, con Pelayo Morilla, que te resuelva un partido, dices tú, o sea, ficho 15 jugadores y acabo tirando de los de siempre y de un juvenil de 17 años. Entonces, eso quizá fue un mensaje del propio Baraja, diciendo, oye, saco a este porque... No, bueno, Baraja, esa disculpa me valía el año pasado. Tenías la plantilla que tal, pero este año estás contento con tu plantilla. Estás con tu secretario técnico y tú has decidido. Entonces, fichas 15 y acaban jugando los de siempre, los de aquí de mareo, y mira a ver si el guaje este de 17 años me saca las castañas del fuego. Pues es un poco igual que ayer contra Ver, ¿no? Pues, lo saco, vale, sí, evidentemente uno de los problemas que tiene el Sporting, coincido con Mino, que lo hablamos antes, es el juego por bandas. Bueno, el juego en general, porque no generamos juego, no llegan balones a los delanteros. Bueno, pero eso haces un fútbol por banda con laterales. Pero no hacemos ningún fútbol, ese es el problema. Y ese cambio viene en el minuto 81. El cambio de través y el otro en el 65. Y 66 el doble cambio, sí, correcto. Yo creo que era muy tarde. En mi opinión era tarde, vamos. Borja, sobre el 11. Sobre el 11. O el 12. Quitaría Carmona. 11, 15, ¿cuántos jugadores en plantilla? 24. No, a ver. Yo creo que Uros Jurjovic o le ponen a alguien al lado, va a coger la bajada por depresión. Eso ya de mano, el serbio, va a volver para Serbia, va a coger el billete de vuelta, porque el hombre es que no toca, o sea, solo corre. Entonces, para eso yo creo que puede ir para las mestas a correr por ahí, o le pones uno al lado para que le baje balones, un tipo Blackman, o habrá que sacar otro delantero, porque en serio que estoy preocupado por Jurjovic, de que coja una depresión, una baja por depresión aquí. Y lo demás, pues entre Robin Lott y Carmona no son extremos, por lo tanto, solo uno que juega detrás del punta, o meter dos puntas, o si no, los dos fuera, y meter extremos. Si juegas con dos puntas habrá que meter extremos, tienes a Traver, tienes a Isma Cerro si se recupera, y bueno, y lo demás, pues poco más, es que tampoco es mucho más. Entre Canella y este que trajeron, que no conozco, el lateral fútbol, no sé cómo juega, Noblejas, no sé cómo juega, porque no debió venir de vacaciones, y laterales derechos, Molinero y Geraldes, me parecen similares, y centrales, pues Alex Pérez, viendo ayer a Peivers y Babín, igual sí tiene que jugar Alex Pérez. Y el otro, pues, no sé, igual si sale Juan Rodríguez también. Tino. Bueno, yo esto de los jugadores, yo no quisiera entrar en particularidades, sobre todo negativas, ¿no? El que trabaja con los jugadores por semana y el que dice la táctica y el que habla con ellos es Baraja. Entonces,
Yo en principio no quisiera entrar ahí, porque cada uno, somos 24.000, casi 24.000 socios, abonados, aficionados del Sporting en Gijón, pues debemos ser 300.000 y seguramente cada uno tiene su alineación. Yo lógicamente tengo la mía y mis gustos, ¿no? Y sin decir nombres, puedo lanzar alguna cosa. Hasta el partido de ayer, la línea más segura, más efectiva del Sporting era la defensa. Ayer faltó el central que jugó todos los partidos, me parece. Por poner un ejemplo, ¿no? Sé que estas últimas semanas ha habido una campaña contra Alex Pérez, incluso lo dijo en una entrevista, se lo oí, dice que es que a mí, parece que a mí me exigen más que a los demás. Bueno, no lo entiendo. No lo entiendo. Cuando él lo dice es que algo hay, ¿no? Bueno, eso pasa en muchos equipos. Hay jugadores que con poco ya la ganada se viene arriba y otros jugadores tienen que estar demostrando partido tras partido que tienen que estar. Por eso yo, en ese sentido, creo que, y entiéndase lo que digo, la confianza en Baraja en ese sentido, de que él entiendo que pone lo que él ve para ese partido y los que mejor están en esta temporada, en este instante de la semana, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que yo creo que ayer es un punto de inflexión. Yo creo que Baraja tiene que espabilar y tiene que hacer, no sé si un cambio revolucionario, pero yo creo que el equipo exige cambios. Los pesos pesados, a lo mejor alguno tiene que marcharse al banquillo, lo que no significa que no tenga por qué no jugar, o sea, puede estar en el banquillo, puede salir, no tiene por qué desconexionarse del equipo, pero yo creo que el equipo urge un cambio, bajo mi punto de vista, profundo. Pero Tino, el punto de inflexión no había sido Riazor. No había sido yo no lo Riazor, entiendo ¿no? así, Es que esto es un bucle. Yo no lo entiendo yo así. Cada vez que salimos yo, fuera de casa, yo de parece verdad un bucle que esto, un punto de inflexión, y la Liga sigue pasando, igual sigue Vale, pasando, pero y quiero las decirte, jornadas pasan. vamos a ver una cosa. El año pasado estamos en la jornada octava. Sí, Quedan quedan 34 todavía. Uf. Ya lo sé, pero es que el año pasado, en enero, se jugó un derbi contra el Oviedo que se perdió. Estábamos a 8 puntos. No, en febrero enero se perdió, sí, correcto. En enero, a finales de enero, se perdió. El Oviedo le sacaba 8 puntos al Sporting y el Sporting no subió por el último mes que hizo. Porque si no hubiese subido. Pero quiero decirte, a tiempo está siempre. O por el último mes o por los 3 primeros. También. Claro, Bueno, que porque estaba- claro, esto cuenta todo, esto Quiero no es decirte temporada. que Claro, pero ahí- es que, ahí estaba- Es que ahí- estamos siempre con el final, Claro, pero claro. es que esto es un bucle. Y yo no digo que haya que Todo- tomar ninguna todo decisión, suma y pero, todo- pero es que los puntos de inflexión de la jornada Ya, Borja, una, pero de la vamos cuatro, a ver de la una seis. cosa. Borja, En los no últimos escucha una 3 cosa. años hemos echado a 3 entrenadores. No, que yo no hablo de echar, Abelardo no hablo está de triunfando en el Alavés y lo cogió en descenso. Rubi subió al Huesca y está con el Español donde está. Entonces, echamos. Y Paco El Herrera- problema también, y Paco Herrera ¿dónde está? habría que ver, Paco Herrera está cuarto con el Panathinaikos en Grecia. Vale, quiero decirte, vale, claro. que tendría que ser primero o segundo, vale. Evidentemente. Vale, Paco- entonces no pongas Paco los ejemplos Herrera- de Rubi y Abelardo. Paco Herrera, Póngame los demás. Paco Herrera, pero quiero Vale, decirte, vale. es que hay que echar al entrenador. No, Hay que yo echar no, al entrenador. no. La No digo que actitud de haya, ayer no. de ciertos jugadores es para echarlos a ellos, Vale. para empezar. Luego, que efectivamente Baraja, yo estoy totalmente de acuerdo, no lees los partidos, no cambias, tienes que dar algo, pero si ganó 9 partidos seguidos, no era tan bueno y ahora no es tan malo. Entonces yo creo que son jugadores nuevos, ese es el problema, y el problema a lo mejor ya viene de arriba o del secretario técnico, porque cada año tienes un equipo nuevo sin ninguna identidad, sin ningún criterio y partes de cero. Bueno, pues el año que viene tendremos otros 15. Pero es que yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa, en que parte de cero, porque el año pasado sí podía partir de cero, porque su equipo se lo dieron, es decir, el equipo lo hizo el señor Torrecilla con Paco Herrera. No, bueno, Paco Herrera como este año, que lo hace Torrecilla. lo hace ¿no? Torrecilla, pero bueno, por lo menos este año Baraja era ya el entrenador y a lo mejor alguna decisión pudo tomar. Baraja no creo que haya visto partidos de Jurjevic o Robin Lod. Los habrá visto Torrecilla, supongo. Bueno, supongo. es que si no Para los vio ficharlo, Torrecilla, entonces supongo. es un problema. Baraja, supongo que no los haya visto. No Viendo, sé, viendo creo, el fútbol moderno, creo, yo me creo cualquier cosa. creo, pero porque bueno, aquí lo que por interesa es Vale. vender, fichar, Entonces traer es la y plantilla mover de dinero. Torrecilla. Porque Probablemente sí, tenga razón también. porque es el problema del fútbol moderno. Yo recuerdo, para que mí. no sé si os acordáis, una frase de Baraja en pretemporada, cuando se decía que por qué el Sporting fichaba tanto extranjero este año, y vino a decir como que tenía que fichar extranjeros porque así venían y ya jugaban.
Y a mí esa frase me sorprendió, digo yo, ¿qué es? Que los nacionales vienen y tienen que hacer una pretemporada especial, ¿cómo es esto? No, Álvaro Es decir, Jiménez llegó y lo puso nada más llegar claro, es que al coche esa y frase jugó no todo, tuvo, o sea, que no tuvo tampoco- mucho sentido. Es decir, tú fichas tanto extranjero como nacional y si viene en buena forma física, que no venga lesionado, como algún jugador vino lesionado, Claro, sí. que lo supimos, van a jugar igual. No, y no, Sí. se les va a perdonar mucho más que no sé, el partido de ayer de Robin Lod fue gris. El de Sousa, que siempre es voluntarioso, falló en el pase muchísimo. Si lo hace alguien de la casa, pues habría que oírlos, habría que ver las pintadas, que no sé qué, porque queremos gente de mareo, pero que nos suban como nos subió el equipo de Abelardo, que aquello fue un milagro. Bueno, pues hay que tener un poco de paciencia y sobre todo tener un proyecto. Entonces, si a la octava jornada ha hecho un entrenador, no sé, yo, ¿Cómo? algún A ver, criterio, yo no he hablado de echar al entrenador Bueno, ya antes. hablaremos. No, Ya yo no he hablaremos. hablado de echar, no. Yo he hablado del punto de inflexión de Tino. Que No, ya me yo- suena, yo- que sí. ya me suena de hace Borja, 2 es semanas verdad, o sí, 3. es verdad No que sé el cuánto. punto de inflexión- El punto de inflexión, cada vez que jugamos fuera de casa, va a haber un punto de inflexión. Igual que ayer el señor Baraja dice: no es momento de hacer un incendio, ¿vale? No vamos a hacer un incendio. Pero bueno, Ponte se podrá las pilas. criticar al equipo. Ponte Se las podrá pilas, criticar al equipo, por lo menos. ¿no? evidentemente. Se podrá Eso es criticar. así. Vale, no hacemos un incendio. Hombre, yo ayer se sí quedan que, 34 sí jornadas que para mí todavía. era un punto de inflexión porque Y ojo, es un y- partido que tienes que ganar. al Ojo, Rayo y Majadahonda. todavía quedan 17 partidos fuera de casa. Joder, 17 en casa y Borja, vamos 17 a ver, fuera todavía. En Riazor puedes perder No, pero normalmente. que hablamos de Te punto quiero de decir, Pamplona no, puedes de- perder, de sí. ju- de ju- de- Puedes no, perder, por quiero actitud. decirte. Fue el primer partido que el Sporting dio muy mala sensación. En Pamplona también. Al final nos ganaron en el último minuto Sí, en Riazor sí, sí. y por una falta Sí, directa así eso es. en Pamplona. Te quiero decir, el Sporting mantuvo una línea defensiva. Bien es cierto que en ataque no jugamos, pero mantuvo una línea defensiva. Es que contra el Rayo Majadahonda Ahí- eso ahí- se hundió. Entonces, Hemos dado un fuera de paso casa atrás. vamos a empatar. Ahí quería Vamos a llegar, empatar, ¿no? ahí Para hacer la quería media llegar, inglesa, de ahí quería llegar ganar yo en que casa antes- y empatar fuera, ahí ¿no? quería Es lo que llegar- buscamos. quería Porque llegar- ganar fuera se nos olvida ya. Se nos vamos a olvidarnos, ¿no? Borja, déjame a... Vamos a ver, déjame ahí. ahí quería llegar yo. ¿Por qué por ejemplo, en el partido de Las Palmas, los centrales, estupendos? El francés, muy bien, todos, bueno, perfectos. ¿Por qué en ese partido los centrales no sufrieron y en el de ayer sí? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué falta con el En centrocampo? los dos pivotes, ¿entienden? Claro, porque hay que hacer una presión adelantada, porque ahora está de moda. Parece ser que en Inglaterra, Emery y todos estos hacen una presión. Pues vamos a hacer, pero hostia, no la hagas de cualquier manera, hazla con sentido. En el partido de Las Palmas, estuvimos los cuatro, ¿no? El Sporting no sufrió en absoluto. Claro. ¿Pero por qué? Pues Los estaba centrales estuvieron estupendos. Ayer lo que pasa es que probablemente lo que dice Borja, que creyeron que el Majadahonda lo íbamos a ganar con la gorra y tal, y entonces... hasta Sí, el medio- en una contra mismamente. hasta- Si claro. te van a estar, si van a estar Entonces, jugando el balón. alguien no guardó las espaldas, aparte de que luego la línea defensiva está muy atrás, tiene que estar más adelante, o sea, tiene que haber Al borde menos del área, espacio no en el área. y cuando Cuando estás atacando, defienden- tienes que tener una línea Sí. en que no dejes espacios, porque antes hablabais de Abelardo. ¿Cuál era el secreto de Abelardo? El sistema. El sistema 4-4-2, bueno, yo es que me gusta el sistema 4-2. Bueno, porque al ¿Qué final voy a era el hacer? sistema de El sistema los 4 80, ¿no? El No, sistema de toda la vida. El sistema 4-4-2, ¿entiendes? Es un sistema en el que tienes dos jugadores por cada zona del campo. Dos por la derecha, dos en el centro, dos delanteros, y siempre se están apoyando. Y luego, en la época de Abelardo, que era gente toda joven y tal, pues jugaban todos muy juntos. Entonces, estos están deslavazados en el campo. Tú no, Si juegas junto, al final te vas a ayudar. Tú fíjate, Y vas- mira, y vas en el bloque. partido del Barcelona con el Valencia. Marcelino, tú estás viendo por la televisión y tienes un 4-4-2 del libro, estás viendo las dos líneas y tal. En la primera parte, el Barcelona se metió muy encima, estuvo muy encima. ¿Qué hizo en la segunda parte Marcelino? Adelantar las dos líneas, pero siempre manteniendo una proporción de las líneas. Eso es, sí. Siempre manteniendo. O sea, y luego, basculando. Si os fijáis, algunos equipos, yo me acuerdo que en el de Abelardo hacían los jugadores... A un lado y al otro. Sí. o sea, Hay basculaban. que moverse en ¿entiendes? bloque, hay que moverse en bloque, está claro. Sí, sí, Está claro. pero eso no hace falta, no pero hace falta tú- hacer una pretemporada. Vino, pero eso... Que eso no es se resolver hace- una ecuación, joder. Vino, no me jodas. Eso no se hace con magia, eso se hace trabajando mal. Claro, pero semana. y es tan Coño, difícil para que no y hay da una- igual que no hay pongas un una- 4-5-1, un 4-4-2, Es un igual, 4-3-3, el sistema y un para sistema. que vaya, Pero hay para dos que vaya cosas, simétrico el equipo, el sistema- no vaya cada uno a dar el sistema, a la guerra por todos- su todos cuenta, los que es lo que sistemas- hace este Sporting. Los sistemas son sistemas de partida. Claro. Un sistema puede ser como, por ejemplo, el Oviedo que juega con un sistema. Todos los sistemas son válidos. Claro, si los haces bien. Y normalmente- tienes los hombres adecuados y luego para ese ese sistema sistema. precisamente es cuando jugamos sin balón.
porque tienes que recuperarlo. El sistema engaña al final, porque tú dices que sales con 5 y si tienes 2 Claro, carrileros, al final pero- no sales con 5 atrás. pero- Es decir, porque esos 2 porque te van a llegar adelante. Pues lo mismo, por ejemplo, ayer jugando con ¿por qué no mandas los laterales adelante, abres los 2 centrales y dejas en el medio al pivote? Lo hace el Barcelona, por ejemplo. El Barcelona coloca a Busquets. Los 2 centrales echan a los lados y los laterales son los que atacan. Bueno, es un ejemplo que tampoco vale para nosotros. Pero ¿no? técnicamente sí vale. Pero bueno, tú no eres el Barcelona, pero en segunda división tampoco es que seas el Barcelona. Pero bueno, eres un equipo que puedes hacer eso. Pero hay que pensarlo. Atacamos, bien, atacamos. Atacamos por las bandas, mandamos los laterales, pero tenemos un plan previsto porque el medio centro, que se entiende que es defensivo, se queda pendiente. Ahí está el juego sin balón. Cuando Muñiz, por ejemplo, en una rueda de prensa, que eso es otra cosa de las que me llama la atención, a mí las ruedas de prensa de Baraja dice obviedades, pero yo, por ejemplo, oigo a otros entrenadores, que el otro día escuché a Muñiz decir, hoy el equipo jugó muy bien con balón y sin balón. O sea, entonces tú piensas, sin balón, ¿cómo se juega? Pues sin balón se juega, es muy importante. Cuando no lo tienes, estás jugando. Casi más importante, Es más importante saber jugar que sin con balón y con Pues balón. entonces, Es la colocación de los jugadores cuando puedes perder el balón. El sistema parte de cuando no tienes el balón. Estás jugando, el sistema siempre parte de ahí. Porque luego tú, cuando tienes el balón, ya no tienes el sistema 4-4-2 ni 5. Lo que tú dices, los laterales se lanzan, son extremos y tal. Y no sé qué. Entonces, hay que pensar cómo. Bueno, vamos a utilizar las bandas, pero hay que tener a alguien ahí. Yo pongo el ejemplo de Busquets, porque Busquets se coloca muy bien en el campo y siempre está. Alguien que cuando. Y luego hay que pensar, que otra cosa de jugar sin balones, cuando un lateral sube, hay que tener cuidado que el otro no suba también. No, alguien que le haga la cobertura, evidentemente. Pero bueno, es que Bueno, y si no le hace la cobertura. son habilidades el fútbol. Es decir, Pero eso, Bueno, yo a mí eso me lo enseñaban en son juveniles. habilidades, ¿no? son habilidades para. que no se ven. Y que no se hacen, joder. Claro, eso que te estoy Pero diciendo. vamos a ver, Pero eso a mí me lo enseñaron en pero- juveniles, Mino, cuando jugaba al fútbol. En juveniles no le va a y tú- enseñar a y un tú- tío que y- gana 600.000 euros cómo se tiene que poner ¿Y un tú, campo. en Pues juveniles igual sí. de qué jugabas? Pues ¿De igual sí. qué jugabas Pues tú de igual sí. juveniles? ¿De qué Igual jugabas? sí. Ya no existe, de libero. Bueno, pues ahí te Y mira lo que hacías. ahí Ibas te- detrás de toda la defensa No, pero barriendo. ahí quería llegar yo. Tú jugando de central, cuando tú juegas de central y los compañeros que están delante de ti no paran los ataques de los contrarios, estás mucho más vendido. Sí, O sea, sí, quiero por decir, supuesto. Yo jugué de central también. Sí. En la época de. Cuando ves venir a 4, pues eres uno. jugamos los Reyes Godos. Y joder, yo sé que cuando tú estabas de central, si los de delante fue lo que pasó ayer. Ala, vamos a hacer una presión adelantada porque estamos contra el Rayo Majadahonda. No, señor. Eso no es El una Rayo presión Majadahonda es como el Málaga. Hay que jugar con. Y bueno, con precaución. No digo que la precaución sea encerrarse atrás. Sí, el problema no es ir a presionar arriba. Como Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Claro. Es que el Sporting presionaba los 4 de arriba o 5, Dos. y quedaba Kofi por ahí por el medio y la defensa. Pero sí, Presionaba Jürgen, y y luego nadie- iba y otro, nadie luego ayuda. aparecía otro. Y luego Entonces van estaba- apareciendo y los van, y luego- y van Entonces dejándolos eso, a los de atrás sin pelota. desde el banquillo, supongo que se vea y que llegará y habrá que No lo ve. Corregirlo. No lo digo ve. yo. No lo ve. digo yo. Ya, pero No es que lo no ve. es el Digo solo. yo, Él lo ve, tiene un digo cuerpo yo. técnico, tendrá Joder, 2 o 3 pero- más que le tienen que decir, oye. Porque Baraja en la última jugada del partido no dejó subir a Mariño, que luego dijo en rueda de prensa que no, Esa que no se íbamos enteró, a tratar. No, eso es que no se enteró. eso es Entonces alguien mentira. en el banquillo habla. Se le Entonces, dijo que no subiera. 4 en el banquillo Porque para ver eso. Mariño dice que no le deja subir y Baraja dice que no, que él estaba mirando Nada, no lo al dejó córner subir, ¿no? y que Joder, no. no subir. Yo sé, en el Subir. campo se vio que Mariño le insistió al banquillo. Yo lo estaba en el frente tele del, también. el frente del banquillo estaba y sé que demandó varias En la tele veces. él miraba. Cuidado que si nos y meten cuidado el que voy, tercero, que voy. entonces un 3-1 ya suena un poco más raro. Y alguien le dijo que no subiera. No creo que tal, pero Con lo yo cual la tampoco grada le veo- protestó. Tampoco le veo un problema ahora sé que si le dejó subir, que si no lo problema dejó. no, pero- Lo que No, decimos, pero- hay 4 en el banquillo. Si él está mirando, subo, y el que está ahí en ese momento le dice no, a lo mejor el Pipo Baraja está dando órdenes de colocación Claro, hay un en la poco- esquina del área técnica. en esa Diego, no lo vi. Diego, pero esas cosas pasan porque pierdes. Es decir, tú si no pierdes Sí, el hombre, partido, que aparte esos que yo, análisis es que ni y los es, haces, es hombre. una anécdota tonta. Yo no es que no le veo importancia a yo, eso. yo de todas maneras, cuando el Sporting gana,
también me gusta ver lo que se hizo mal. Claro, Porque, claro, vamos a ver, analizar. yo entiendo, el fútbol cambia. El domingo, aviso, el domingo, que ya lo habrá antes con Borja, el sábado, cuidado con Busledes, que el año pasado él solo montó la bolera sin que nadie lo estorbara, por si lo ve Baraja, que lo dudo. O lo ve. Busledes, el jugador del Reus, desde la posición de centrales, montó la bolera y sacaba faltas, corners y todo. O sea, que cuidado con él, que a ver si... Partido complicado. Claro, Vamos a ver, el Reus no es... Bueno, es un equipo de la categoría, pero no es un partido fácil. Y ya no por el Reus, Ninguno es fácil. sino por el Sporting. Por la situación que se está viviendo en el Sporting y el Molinón en un momento determinado. Sabemos lo que puede pasar, bueno, en cualquier campo. Es decir, tanto puede empujarte hacia adelante como te puede empujar hacia atrás. ¿Cómo ves ese partido? Prueba de fuego real, porque volvemos al bucle antes, Borja. Como los demás Prueba de de casa, fuego ¿verdad? real de Baraja. Y un huevo Kinder, a ver que cuando abras el sábado a las 6, es un partido, no a las 6. Sábado a las 6. A las 6:01, pues ves si salen con actitud, si están bien, si dan 3 pases seguidos, que ya no los dieron. No, ya que sabes Si que no juegas, lo- si no juegas y tal. Entonces, cuando lleguen las 6:03, te podré responder. Yo creo que ayer le sirvió, el final del partido le puede servir como orientación a él mismo, al entrenador. Y antes lo comentamos fuera de cámara, y esto es opinión particular, ¿no? Yo creo que en ese partido tienen que jugar Traver por la izquierda, Álvaro por la derecha, el delantero centro, Blackman. No, hará las rotaciones que hay Copa la semana que viene. Y luego Carmona de segundo delantero. Además lo tiene fácil porque el Lozi va bien, están con las Por eso. selecciones y Dani Martín, Ya, o sea sí, que... sí. Bueno, pues esa es mi opinión. Yo Lozi creo en que el medio no juega, igual te hace caso y pone a Carmona. Mira. Carmona ya jugó de segundo delantero contra el Madrid, en el Molinón, cuando el Sporting perdió 3-2, y no lo hizo mal. Problema, Pero puso- yo el problema que veo es el Molinón, ¿no? La paciencia del Molinón, que no existe. Bueno, Ya queremos estar como el Málaga, ¿no? Y esto es muy largo y lo hemos visto el año pasado. Evidentemente no ves jugar al equipo a nada, ese es el problema. Y el problema que os comentaba antes y que yo lo veo bien claro es que no hay alguien que digas tú, este puede tirar del equipo, puede aportar algo diferente, es plano el equipo. No hay algo que marques, entonces a lo mejor al cuarto de hora, como bien dices, empiezan los pitos en el Molinón y eso se va a notar. El año pasado, en las 8 primeras jornadas, se vieron buenos partidos del Sporting, ¿no? No, al principio no. Ninguno. Ganábamos. No. Se vio, Ningún partido. yo creo que se vio algo. El mejor partido que se vio la temporada pasada fue Sporting Rayo Vallecano. Fue un partido total de segunda división muy bueno. Pero fue ya Que en marzo, por ahí, yo creo. Que yo creí que cuando salí del campo, dije, para mí estos dos equipos van a ser los que ascendían. Pensé yo. Pero al principio nada. Con Paco Herrera, aquí ganaba, cuando se la ganaba tertulia y era dormía. mezcla de Oviedo Sí, y Sporting, se ganaba y te los de dormías en la Oviedo grada. siempre nos recordaban, y Mariño. Sí, verdad, Mariño el año pasado estuvo en Las la ocho, gracia. tú el año pasado solo hablabas de Mariño. Mariño el año pasado de algunos más hablábamos. No, Mariño, bueno, pero era cierto, ¿eh? O sea, Mariño salvaba muchos partidos, o sea, pero no jugaba. ¿En qué jornada se echó a Paco Herrera el año pasado? ¿Jornada 12 puede ser? Por ahí, Por yo ahí, creo, ¿no? yo creo que Finales fue de en noviembre, diciembre, finales de noviembre. principio de diciembre, Finales de noviembre. Fue después, si no me equivoco, del partido contra el Barça. Contra el Barça. Es No, lo que quizá- le queda, es lo que le quizá fue la queda. jornada ¿Es el a crédito? Baraja. ¿Podemos decir que es el crédito que le queda a Baraja, Yo más o creo que menos? sí, le puede quedar un mes. No le puede quedar más, quiero Hombre, decirte. yo creo que si pierde con el Reus. Bueno, sí. pierde Todo con- esto depende de los resultados, porque de juego no lo va a salvar. Entonces, si en el Molinón fallas, O sea, tú ya das la temporada como que el Sporting no va a jugar al fútbol. no, a ver, de momento. Esto puede cambiar mucho. Igual, Ya, el año pasado igual ya cambió, se adaptan los extranjeros, empiezan a hablar castellano, le entienden a Sí, Baraja y empiezan incluso- a jugar El al año fútbol pasado y los todo. fichajes de invierno Cuando fueron no hay- buenos. O Cuando no fichajes hay de una invierno falta, incluso cuando no hay buenos. que dejó el señor Torrecilla masa salarial para fichar en diciembre. Bueno, vale, pues Pero vamos a ver, en enero. sí, incluso cuando hay una Entonces, falta no se entiende. Debe ser un yo no mínimo- sé si van a jugar bien o Parece que mal, hay falta que se- pero de momento el fútbol es plano. O sea, fútbol no hay. Entonces aquí te mantienen los resultados del Molinón. Pero como en el Molinón empieces a perder y fuera de casa hagas esto, hombre, el crédito creo que se agota, creo. Pero bueno, lo agotará Torrecilla y el señor Fernández, los aficionados y periodistas no vamos a... Vamos a ver, el crédito puede ser. Yo creo que este sí que es el partido de inflexión. Razoné que no era ni en Pamplona ni en Riazor, Ya, por los en rivales el Sport, también, y porque este partido había que ganarlo y encima lo que era lo más fuerte del Sporting en la defensa fue No lo ganó y nefasto, ¿no? Entonces, bueno,
Creo que lo que hay que pensar, Baraja debe pensar, primero si se siente con fuerzas para seguir después de lo visto en este partido. Luego, si tiene la capacidad suficiente para dar el vuelco, eso debe pensarlo él, y tiene que decidirlo él. Debe ser honesto y decidirlo. ¿Entonces tienes dudas sobre Baraja? Bueno, yo sí las tengo, por eso hago la reflexión. Bueno, ¿no? tenemos al optimista por naturaleza. Vale, por eso falta Y luego, Joaquín, y luego está el papel de Torrecilla, ¿no? O sea, si al final, por las circunstancias que sea, que el Sporting pierde en Reus, pierde el siguiente partido, Torrecilla se decide despedir a Baraja. ¿Quién lo decide destituirlo? ¿Torrecilla o Fernández? Torrecilla. Esa es otra pregunta. Torrecilla. Si Torrecilla decide destituir a Baraja, sería creo que el segundo fracaso, ¿no? Le vamos a dar una tercera oportunidad a Torrecilla. El tercer fracaso, porque primero tuvo que echar a fue, Paco Herrera, por eso, fichó a Baraja para subir a primera, no se subió. Bueno, estaba sigue renovado, sí. Estaba renovado, sería el tercer fracaso. Bueno, vale, pues le vamos a dar otro, o sea... no, eso se lo va a dar Fernández, no se lo vamos a dar eso, yo. en este caso, la directiva del Sporting daría oportunidad a Torrecilla para enfrascarse en otro proyecto. Torrecilla hasta final de temporada está asegurado que sí, seguro. Me gustaría que dijeran que Baraja que no lo echaran, vamos, porque tuviera buenos resultados y tal y tal. Pero si en el caso de que lo echaran, no hay que volverse loco. Hay que coger al entrenador del B y ponerlo a entrenar ahí. Pero es que esa no va a ser la solución. Si finalmente, yo no estoy diciendo que haya que echarlo ni que no haya que echarlo. Si destituyen a Baraja, creo que los tiros no van por José Alberto. Pues, creo, si no van por José Alberto, creo, el dinero que puede haber de la masa salarial para fichar algún refuerzo, que ya desde que empezó la temporada se dice que tiene que haber alguien en banda izquierda, sin probar a Traver, por ejemplo. Pero, todo se dice que hace falta un elemento en la banda izquierda. El dinero que vas a tener que emplear en pagar a Baraja y fichar a uno nuevo, según lo que estás comentando tú. Bueno, José Alberto también cobrará algo. Digo yo, si sube al primer equipo, por ser de la casa tendrá que cobrar algo, hombre. Ya, pero digo yo, ¿no? Lógicamente. ¿no? Entonces, ese dinero que iba para reforzar al equipo, para a ver si intentamos meternos entre los 6 primeros o ascender, vamos a echar a Baraja, fichar un entrenador nuevo y destinar ese dinero a un entrenador y no a jugadores. No, se hizo el año pasado, Se hizo el año pasado. Bien. Y se fichó a Johnny en el mercado de diciembre. Yo espero que nos mantengan los resultados porque estoy de acuerdo contigo. El juego no lo va a haber de momento. Entonces, que te mantengan los resultados. El problema es fuera de casa, que es que no hemos tirado a puerta en no sé cuántos minutos. 250 minutos. No hemos tirado a puerta más que algún gol así de casualidad. Entonces, estoy de acuerdo con Mino en que yo apostaría por la continuidad de Baraja, pero queda muchísimo, pero es que es evidente que hay que cambiar ya. Y que él tiene que ponerse las pilas y darse cuenta el primero de hacer autocrítica él. Y luego la actitud de los jugadores. A mí me preocupa mucho que nadie dé un paso al frente, que no haya un líder, el que lo intenta un poco en el campo Sousa, pero le veo limitado técnicamente. ¿Escuchasteis ayer a Mariño de las declaraciones de final del partido? O sea, bueno, sí, no sé qué nos pasa, estamos bloqueados, pues sí, es que en casa sí damos pases, pero aquí pues no damos 3 pases seguidos, ni controlamos el balón, como si fuésemos juveniles. De todas formas, es que es un problema. Eso me recuerda al año pasado. Es que es el problema. El tema que fue preocupante el año pasado era ya cuando salía para correr en las ruedas de prensa diciendo que era lo que había. Es que estos chavales que eran muy inocentes. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? O sea, ayer, entonces dedícate a jugar a las canicas. Ayer en el Wanda Metropolitano, en un estadio de 5 estrellas, en la zona mixta, se habla de pase y control, que fallamos pase y control. Aunque por cierto, voy a decir una cosa, el estado del césped, bastante malo. Para ser el Wanda Metropolitano me llamó la atención, pero evidentemente es un campo de unas dimensiones que puedes jugar al fútbol, que el Sporting está acostumbrado a jugar en campos grandes y que si juegas al fútbol puedes desarrollar. Y que el Extremadura ganó 1-4 allí hace 3 semanas. Sí. A este Rayo Majadahonda, 1-4. Es preocupante, pero bueno, se está viendo
En la segunda división, quitando el Málaga, vino aquí Las Palmas, que iba segundo. Bueno, Las Palmas aquí realmente no ¿Qué hizo hizo? nada. Bueno, 20 minutos al principio, Nada, cachucho nada, un poco, pero nada. Las Palmas debió tirar una vez. a puerta. Entonces, quitando las Málaga que está tal, el resto es que pueden ganar a cualquiera y perder por cualquiera. El Oviedo gana al Albacete, que el Albacete estaba invicto. Y pierde 2-0 con el Alcorcón la jornada anterior. Entonces es todo un poco... Al final es una segunda división como la de todos los años. De todos los años. Muy igualada. Con nombres este año todavía superiores a los de otras Es que temporadas. nos vendieron al principio de temporada, incluso el Sporting en la campaña ¿Dónde de está el abonados. Zaragoza? ¿Dónde está el Zaragoza? Debajo del Sporting, cuidado. Y era el que iba a Osasuna. subir el año pasado. Claro. Pero es que acordaros Pero bueno, que en la yo creo que es muy presentación pronto, de la campaña de abonados del Entonces, Sporting. pronto para todos. Para Zaragoza. En la presentación de la campaña de abonados del Sporting, no me acuerdo el consejero que fue. Javi Martínez. Javier Martínez dijo. Lo de los partidos. Lo de los partidos. Dijo va a ser una verdad que no se espectacular. puede decir. Vale, sí, vale. Pero es que el nivel futbolístico que se está viendo, no es solo por el Sporting, yo creo Pero que es es que menor una- que el del año pasado. Claro, pero es que es una obviedad. Solo hay nombres, vale, sí, que están Las Palmas, que está el Zaragoza. Es una obviedad que un Eibar va a tener mejor plantilla que un Oviedo, por ejemplo, por el presupuesto que tiene el Eibar y el presupuesto que tiene el Oviedo. Es decir, es que esa rueda de prensa, menospreciando, no entre comillas, quito las comillas, porque menospreciaba equipos de primera división, primero están en primera división por méritos propios y segundo van a tener mejor plantilla porque van a tener mejor presupuesto. Por lo tanto, vas a ver mejores partidos en primera división que en segunda división, por mucho que te llames Sporting, Zaragoza o Tenerife. Pero yo veo partidos de segunda y creo que había más nivel futbolístico el año pasado que este. Por lo menos los partidos del Sporting a veces Creo son que un los 10 poco- goleadores. un poco infumables, la los verdad. 10 máximos goleadores de la temporada pasada no están ninguno en segunda. Están todos en primera. Claro. O sea, los 10 jugadores. Es que la primera tertulia que hicimos, el único que dijo que, bueno, es una pena que hoy no está aquí, pero bueno, generalmente está siempre, vendrá el lunes que viene, el único que dijo que había mejor plantilla del Sporting este año que el año pasado fue Joaquín, y todos quedamos, bueno, un poco sorprendidos, no porque no fuera verdad, sino por el desconocimiento real que hay de la plantilla, porque los jugadores que había prácticamente no se conocían menos por vídeos de YouTube. Borja, o sea... Está claro, a ver, y yo de momento. Santos, Rubén, Johnny. Hombre, entre. Santos, Rubén, Johnny ya. Son mejores. entre Santos y por lo menos los Jurjovic. conoces, ¿no? ¿Sabes No, lo que hay? No, pero Eso- Johnny jugó 5 partidos el año pasado. Vale, que es, sí. que, es que desapareció Ya, de luego repente. desapareció, Que sí, pero- En el momento pero crucial vale. desapareció y fue cuando el Sporting... Vale, pero tú compárame Santos Jurjovic, ahora que has visto a Jurjovic 8 partidos. No lo he visto. No lo he visto. Ah, vale, No lo he visto. ¿Cuántos hemos balones visto line ha combinar. llegado? ¿Cuántos goles ha fallado Jurjovic? Uno Vale, en el pero, Molinón, Santos- un mano a mano que lo puedes fallar. Vale, pero, pero yo no lo he visto. Santos el año pasado jugaba con Baraja y metía goles y le llegaban balones. Vale, ¿y metió cuántos goles? Llegaba 17. Johnny, por aquella 17, banda entraba como quería. Vale, Johnny o Robin Love. Carmona estaba mejor. Vale, Johnny o Robin Love. Sí o no. Claro. Hombre, yo, Robin Luz. Rubén García. Pero yo a Robin Lund lo he Eh, visto jugar 7 partidos. ¿Cómo voy a saber? Vale, Es que estamos hablando del Zaragoza. El año pasado empezó como este año, que está por ahí abajo. Y acabó, que en los playoffs somos todos tercero. muy Sí, tal. sí, Va a subir el Zaragoza, porque viene. Que Y sí. el Zaragoza cayó con el Numancia. Bueno, se decía que iba a subir el Zaragoza por 2 motivos. Uno, porque llegaba Venía muy bien, lanzado de y abajo. porque lo había dicho Tebas. Ah, bueno, Claro, eso Recordad subió que Huesca Tebas y dijo tal. que Sí, subía Huesca, Huesca y sí, sí, Zaragoza. está claro. quiero decirte, y perdió con el Numancia, que era el más flojito de todos, ¿eh? Porque el nivel del Numancia el año pasado fue llegar ahí, Pero el como que, fue el que tal. llegó como una moto al playoff fue el Valladolid, que cambió de entrenador a 7 jornadas del final. Perdona, pero que vuelvo a lo mismo. Yo No, estuve no, en pregunto. abril, mes de abril, un mes antes de acabar la temporada, ganamos 0-1 en 0-1, Valladolid. el debut de Sergio. Y estábamos en primera y ellos Sí, sí, sí. salieron del campo diciendo, no tenemos lo que estamos diciendo aquí Sí, ahora, claro. que es que como no se juega nada, Pero pues era a el ver, primer- a ver si nos era- acompañan los resultados. era el primer partido de Sergio, Estamos, el primer señores, partido de llevamos Sergio, una ¿eh? semana de octubre, ¿eh? Llevamos 8 partidos. No, vamos. Hay que cambiar. Hombre, sí, hay que hay que esperar. De todas maneras- Pero el primero que tiene que cambiar es Baraja. Hay que hacer algo. y reflexionar. Vamos a ver. Sí, efectivamente, yo creo que muy acertadamente lo estás diciendo que, claro, estamos en 8 jornadas y no se puede uno precipitar tampoco, es muy pronto, ¿no? Pero, coño, yo creo que ya es el momento de hacer algo. ¿Hacer algo qué quiere decir? Cambiar el sistema. Eso o- totalmente de acuerdo, pero eso es un problema de Baraja. O sacar a algún jugador, no digo todos, porque a lo mejor pues, no vamos a hacer una revolución,
o cambiar algún jugador de puesto. Yo como veo que Carmona... El sistema lo ha cambiado. Lo cambió ya. Porque empezamos con 4-1-4-1. Ahora pero el 4 es un 4-2-3-1. Vale, pero en teoría. el sistema... Claro, yo ya no me refiero... Vamos a ver, el sistema 4-1-4 era... Loz medio centro no es, ¿no? Creo que es media punta, ¿no? Pero vamos a ver, el sistema 4-1-4 fracasó porque los equipos superaban la primera línea y solo había uno que barriera allí y puso dos medios y fue muy bien, con Las Palmas. Con Las Palmas, pero ayer fue un desastre. Bueno, eso te quiero decir. Pero ¿por qué fue un desastre ayer? Habrá que analizar eso. A lo mejor quisimos. Yo creo que al principio me veía la presión, digo yo, uy, estos van como locos a presión. Y a lo mejor hay que mantener un poco la situación. O sea, los dos medios centros tienen que mantener la calma, o sea, mantener, no la calma, sino la posición. Para cuando la gente dobla la primera línea, hay alguien allí que lo frene, ¿no? Pero yo aparte de, perdona, Mino, aparte de Baraja, que tú tienes que transmitir eso antes de empezar el partido y durante el partido tienes que ordenar tus jugadores, hay un líder, alguien que en el campo... tú el año pasado veías a Sergio, veías a uno... Bueno, pero Sergio tampoco... No era líder, pero habla. Hablan entre ellos. Aquí, ¿sabes que es la Torre de Babel. Aquí los capitanes son Canella y Carmona y... El año pasado me fijaba yo mucho en Bergantiños. Ese era un líder. Sí, colocaba, estaba... Sí, que era un líder, que no lo hay ahora. Claro, tú tenías pero Bergantiños sí que me fijaba yo... Pero acordaros que Torrecilla en junio, cuando dio aquella rueda de prensa, que sabía exactamente lo que le había pasado a este Sporting el año pasado, que no subió, que era porque no había carácter en ese vestuario, que lo iba a solucionar. Pues yo creo que lo han empeorado. Lo han empeorado para mí, ¿no? Totalmente de acuerdo, lo han empeorado el carácter. Porque falta Bergantiño, si no hay un Bergantiño, se puede hacer con un poco Sousa, Sergio, se puede hacer casi un poco Sousa, de carácter. Johnny daba la cara porque son gente de Gijón, gente que siente los colores, por lo menos eso. Yo veía cómo ordenaba. Bueno, y da gusto. Sí, yo lo veía. Y los kilómetros que recorría y... No, y te fijaba, yo me fijo muchas veces en detalles que... Sí habla con los jugadores, los coloca, les dice... Los coloca dentro del campo, los coloca... Esto ahora de repente, yo digo, hala, todos para adelante. No, tampoco ya así, hay que ir para adelante y encima sin eficacia, porque hasta el minuto 72 no tiraste el primer tiro a puerta de una falta. Y menos mal que la falta la tiró nada más que uno, porque si se juntan tres, como en aquella jugada, puede chocar los tres. Tres tíos para sacar una falta en el centro del campo y pierdes el balón. Yo es que esas cosas sí que yo no, de verdad que hay cosas que no se entienden. Porque vale, tú tienes un sistema, pero a un jugador tienes que tener claro cómo tienes que sacar la falta, cómo tienes que sacar un córner, lo tienes que tener, pero automatizado, igual que un saque de banda. No, saco un saque de banda a ver si aparece un bulto y lo lanzo allí. Bueno, señores, estamos prácticamente fuera de tiempo. Muchísimas gracias por venir a esta tertulia única y exclusivamente de Sporting, que sabemos que es la que le gusta al señor Diego. Diego no comparte tertulia con la gente del Oviedo. No, ni del Barcelona, ni del Madrid, nada. Yo vengo a hablar del Sporting. Perfecto. Es que no podemos explayarnos. Que tuvisteis una hora. Que no, hoy sí que damos a gusto. Claro. Próximo lunes ya vuelve el Juego de Dos con las secciones habituales. Os esperamos el próximo lunes a todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, señores.